Vamos a estar con ustedes, con mi esposa. Es un privilegio para nosotros. Vamos al principio 8 del libro, de los principios esenciales de una familia fuerte. Perdón. Sí, vamos al principio 8. Vamos a empezar leyendo. ¿Quién me ayuda leyendo Primera de Pedro 2? 2. Gracias. Deseen conocer la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Pero se viene el libro. ¿Sí? Sería bueno mejor la escritura si la tienen a la mano, porque ahí la cortan. Sí. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿La tiene alguien ya? 2, del 2 al 5 si son tan amables. Sí, gracias. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Gracias. Ahora, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, del 12 al 13. ¿Alguien me ayuda? Bueno, gracias. Fuerte. 12 al 13. Por favor. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que produce de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Amén, gracias. Quería hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que es la característica de una familia de discípulos? El amor, el espíritu, ¿algo más? El gozo, la paz. El gozo, la paz, gracias. ¿Alguien más? La alegría. La alegría. Ahora, no sé, fuera de nosotros de acá, la verdad dice la Biblia, ¿no? Que somos escogidos, somos una nación santa, es un privilegio estar acá. Sí, somos el pueblo escogido de Dios. Aquí se reúne algo muy especial alrededor de todo Quito, el pueblo de Dios. Ahora, pongámonos a pensar cuáles son las características de familia que vemos afuera. Quisiera que enumeren, ¿qué característica ven en las familias afuera? Enojo en las familias, tal vez se ve papá bravo, mamá bravo, hijos pateando al gato y al perro. División, es una característica, perdón. Distanciamiento, tal vez uno trabajando por un lado, otro por otro lado, alejados. ¿Qué otra característica? Envidia, no hay comunicación. Egoísmo. Irresponsabilidad. Celos, amargura. No sienten paz. A veces podemos ver familias, ¿no? Por ejemplo, familias que se las ve bien, tú las ves bien vestidos, tal vez son familias que les ha ido muy bien económicamente y sus hijos están bien en los mejores colegios. Y tal vez vemos la característica de esa familia, ¿no? Tal vez no fue nada de lo que ustedes dijeron, pero esa familia, pues su característica es que quiere lo mejor para sus hijos. Los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores viajes, la mejor ropa, el mejor carro, las mejores vacaciones. Es una característica de familias, ¿no? En cambio, podemos ver también otro tipo de familias, rectas, que los pobres guaguas no dicen una palabra. Sí, o sea, tú has llegado, yo creo, en familias así, sin ser parte de nuestra comunidad, ¿no? Llegar y, sos hijos, pero no rompen un plato. O sea, están sentaditos, están quietos, o sea, se ve que ahí hay normas, y como dicen, ¿no? Aquí las normas son muy claras. Entonces, una familia llena de normas también, ¿no? Otra característica en estas fiestas, familias religiosas, ¿no es cierto? Desde el más chiquito hasta el más grande es prioste. Se visten de todo en estas fiestas de Navidad que vienen. Son muy religiosos, ¿no es cierto? Entre comillas, muy religiosos. Es otra característica más de familia. O familias que se enfocan en estudiar y estudiar y estudiar, que tienen las paredes llenas de títulos de los hijos.
¿Sí? Esta es la característica. Entras a la casa y lo que te muestran es, aquí está el trofeo de mi hijo, de mi hija, este trofeo, lo de acá, el título, todos los logros de ellos, ¿no? Pero a veces podemos caer nosotros también en querernos parecer a esas familias, porque las vemos muy bien a veces. O sea, no las vemos mal. Pero nosotros, me estaba leyendo este principio y es como, es especial lo que nosotros debemos mostrar al mundo. Una familia espiritual, una espiritualidad familiar. Y me preguntaba, ¿eso es lo que ve la gente cuando llega a nuestras casas? ¿Eso es lo que mostramos desde la primera vez que le abrimos la puerta? Esto se trata de eso, ¿no? Nuestro cristianismo vivo, de que nuestros hijos vean eso y que nosotros lo vivamos, no solamente acá en la iglesia, como hemos hablado, sino que alguien que diga, es la característica de esa familia, es gente espiritual, es gente que confía ciegamente en Dios. Como dice la escritura acá, las dos primeras, dice, es gente que desea con ansias la palabra de Dios. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Son ansiosos en las noches de leer la Biblia o en las mañanas? Van y son desesperados, porque eso dice la Biblia, ¿no? Ansiosos, desesperados porque les enseñemos. Les confieso, nuestros hijos no son así. Necesitamos trabajar mucho en eso. Veíamos con mi esposa que cuando vamos a leer la Biblia con ellos y todo, es porque ya saben tal vez sus horarios, que es bueno. Ya saben cuándo debemos ir a la iglesia o cuándo debemos mostrarles cosas, ¿no? Pero no es como, yo quiero aprender más, papi, de la Biblia. Yo quiero que me enseñes más de Dios, el Dios que veo que en ustedes ha trabajado. Como dice acá la escritura, nosotros si vemos espirituales las cosas, tenemos que enseñar cosas espirituales. No podemos salirnos como familias espirituales de ese marco. Y sí, está bien el amor, está bien que seamos familia, que acojamos a la gente, que la gente quiere estar con nosotros porque somos increíbles. Pero no tenemos que nunca olvidarnos que nuestra vida debe ser basado en lo espiritual. Como dice la segunda escritura, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por Dios, por su gracia, Él nos ha concedido. Nosotros no podemos tener la característica del mundo. O sea, nuestras familias necesitamos trabajar tanto en que se vea, apenas, insisto, abramos la puerta, que tenemos el espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, que a veces nos quiere robar todo, ¿no? El espíritu del mundo nos quiere robar las ganas, nos quiere robar el enfoque, pero esa es una familia espiritual. Ahora, solamente para nosotros, ¿somos familias espirituales? Pensemos en eso profundamente, no si leemos la Biblia mucho, si oramos, si venimos a la iglesia, mostramos espiritualidad en nuestra familia. Esto es interno, esto no es de lo que podemos hacer o no hacer, esto es de lo que somos. Sí, creo que me entienden, ¿no es cierto? Esto es de lo que somos, y para eso vamos a Mateo 6, del 5 al 6, por favor. ¿Quién le lee? Me avisa el rey, ¿sí? Ya quedamos con mi esposa como hacer la dinámica, por eso le digo a ella. Ya quedamos en algo, sí. Mateo 6, por favor. Del 5 al 6. Dinos, amiga. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Amén, gracias. Esta escritura es increíble, la entendí, o sea, siguiendo el libro la entendí de otra manera. O sea, generalmente ¿a quién le aplicamos nosotros? ¿A quién le aplicamos? Siendo honestos. Religiosos. A los religiosos, ¿no es cierto? A los que hablan pero no hacen nada, ¿no es cierto? Vemos a los que tal vez se afanan en hacer cosas, pero no, nada más se afanan en eso. Pero veía aquí que lo que Jesús, como nos dice aquí en el libro, quiere enseñar. Este comentario lo quiero repetir tal y cual como está en el libro. Dice, Jesús lo que está mostrando aquí, que nuestra vida espiritual debe originarse desde adentro, desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser más profundo. Cualquier otra cosa no es agradable a Dios. O sea, esta escritura es aplicable a nosotros, porque seríamos hipócritas si estamos mostrando solo lo que entendemos de la Biblia y no lo que vivimos.
no lo que tenemos en el interior. Entonces caeríamos en estos hipócritas que decimos y que para que la gente nos vea. ¿Sí? Si no es una convicción profunda en nuestro corazón, como dice este comentario, no es agradable a Dios. Lo espiritual debe originarse desde adentro, desde nuestro corazón profundamente. De ahí, o sea, ¿de quién eres? Insisto, lo dice la Escritura. Esta Escritura es para nosotros, mis hermanos. Si todavía nuestra familia no está en el estándar espiritual que Dios quiere, necesitamos esta Escritura. A mí me movió el piso, o sea, me movió la verdad pensar en que yo soy un hipócrita, como dice la Biblia, porque muchas veces en mi hogar no hago lo que hablo a otras personas que hagan. ¿Sí? O mis hijos mismos, aún con mis hijos, ¿no? Yo les digo, mira, Dios te ama, no tienes que pelear. ¿Y cuántas veces tal vez ellos me han sentido pelear con mi esposa? O me han visto pelear. O sea, yo les digo a ellos, no peleen, pero muchas veces eso no viene de adentro. Yo les digo a mis hijos, pónganse de acuerdo, tengo 2 varones. Los que tenemos varones sabemos qué es eso, ¿no? Esos varones, difícil ponerse de acuerdo. O sea, ¿cómo que te pasa? Se quitan una cosa, otra cosa. No sé si las niñas es así, es igual. Sí. ¿Ah, es igual? Ah, ya, me entienden, entonces nos entendemos. Pero así son los varones, ¿no? Que se quitan una cosa, mami, mi ñaño esto, papi, mi ñaño lo de acá, es que mi ñaño llora, es que mi ñaño esto. Y nosotros, es la competencia, gracias mi amor, es la competencia entre ellos en cuál hace las cosas más para agradar a nosotros. Y nosotros, pónganse de acuerdo, no peleen. Pero muchas veces ellos ven que nosotros no solucionamos nuestros problemas así. Solucionamos nuestros problemas ya más yendo, y que no es malo, ¿no? Yendo al discipulado, yendo a las personas para que nos ayuden, pero no arrodillándonos y yendo a Dios. Nos quedamos en solucionar. ¿Y cómo les enseñamos eso? ¿No creen que esta Escritura nos llega a nosotros? Cuando actuamos de esa manera, ¿sí? Cuando a veces vamos a la casa y criticamos de alguien de nuestros hermanos o de alguien de afuera y empezamos a chisme y les decimos a nuestros hijos, no seas chismoso, ¿por qué le dices eso a tu hermano o a tu hermana? Cuando les corregimos, ¿por qué hablan de más? Te dije que no digas eso frente a las personas. ¿Por qué hablas esto? ¿Por qué dices malas palabras? Nosotros no caemos porque ellos son pilas. Ellos no son, o sea, nuestros hijos saben que venimos a la iglesia y saben de lo que hablamos, ¿no? Ellos están atentos a lo que nosotros podemos hacer. Los chicos se preguntan, ¿será que lo que me dice es cierto? ¿Sí te ha pasado? Acuérdate de una conversación normal con tus hijos. Eso no es cierto, te dicen. ¿Y cómo me confirmas eso? Ellos, aunque tal vez son pequeños, te preguntan. La semana anterior me pasaba con mi hijo, el pequeño, el Adrián. A ver, papi, dice. ¿Pero cómo? Yo le decía, hay que servir, mira, Jesús fue, hay que ser humilde. A ver, dice, ¿pero tú estuviste, papi, ahí viéndole a Jesús? Así me preguntó él. ¿Cómo sabes que eso es verdad? Me dice. Y él seguía, no le decía, la Biblia dice esto, mi hijo, así hizo el mundo. A ver, dice, así, pero así, la actitud, a ver, papi. Pero tú viste eso, me dice, ¿cómo sabes que es verdad? Y era como, ups, o sea, te das, ¿no? Y así es en todos los chicos. Ellos preguntan cada cosa, están meditando. A veces preguntémonos nosotros por qué tal vez nos ha costado que nuestros hijos se vuelvan discípulos. ¿Sí? Tal vez no han visto en nosotros una rectitud profunda en nuestro corazón. ¿Sí? Yo a veces con mi hijo Laszlo el mayor, él a veces parece que no dice nada, pero él está atento a todo, cada palabra, y él le falta comunicar. Adrián comunica más, aunque no lo crea. Ustedes conocen a mis 2 hijos. Laszlo es el mayor, Adrián es el pequeño. Adrián comunica más. Él se sienta y te dice. Laszlo solo escucha, y cuando hay alguna cosa saca. Ay, papi, pero dijiste esto. Así es, ellos están pendientes. Ellos saben cuando papá y mamá son sinceros. Ellos saben cuando nosotros le estamos diciendo la verdad. Ellos saben qué es lo más importante para nosotros. Cuando le decimos, Dios es lo primero en mi vida, pero vemos que tenemos, y sin agredir a nadie, vemos que tenemos una fiesta familiar o una fiesta de trabajo, no voy a la iglesia. Es, joder, lo primero. O sea, ellos se preguntan, ¿qué pasa, papi? ¿Por qué no vas a las reuniones por ir a esto o lo de acá? Dios es lo primero en mi vida. Es que tengo mucho trabajo, hoy no voy. Tengo demasiado trabajo porque tengo que igualarme. Ellos dicen, y después queremos tal vez que los chicos vengan a la iglesia, estén, pero ¿qué convicción hemos formado en ellos?
Ellos saben si realmente amamos a Dios y caminamos con Él, o si solamente estamos haciendo lo mínimo. Nuestros hijos son nuestro mayor juez. Preguntémosles a los chicos de a de veras, pero conversábamos con mi esposa, ¿no? Le decíamos, queríamos que ellos oren, la verdad, les confieso, quiero ser muy honesto, queríamos que ellos oren para, ahí le digo a mi esposa, a ver, le digo, pero no quisiera que oren porque nosotros les decimos que vengan, sino que ellos tengan la convicción, chévere, quiero orar, me gusta orar y todo lo de ahí, ¿no? Y les llamamos a los chicos, vamos a hacer esto, vamos a compartir, ¿quieren orar? El asno se puso, no. Después Adrián se puso, no. Y fue interesante porque les dimos la opción. Muchas veces con nuestros hijos los educamos en un parámetro, ¿no? Este tiempo para orar, este tiempo para leer la Biblia y todo, pero no los dejamos que ellos sean libres, que ellos sean espontáneos, que se expresen, ¿sí? Porque ellos ya saben lo que queremos que respondan. ¿Tú crees en Dios? Sí creo en Dios, ¿sí? Pero de a de veras dejémosles, a ver, pero ¿por qué crees? Indaguemos más. No ha sido fácil, ya digo, con nuestros hijos eso, para nosotros, pero ¿por qué no nos sentamos con ellos? O sea, que expresen su corazón profundamente, que les digan ellos si están viendo en ustedes que están formando una familia espiritual. ¿Sí? Sentémonos con ellos y digámosles, a ver, ¿tú ves una familia espiritual que estamos formando? Y mi esposa me decía, necesitamos ser honestos, necesitamos, y me costaba, honestamente, tomar esta clase. Le digo, está bien, y le preguntamos a mi Adrián, le digo, ¿qué piensas de nosotros? ¿Somos una familia espiritual? Así nos queda viendo. ¿Qué les digo? O sea, mi esposa, dile honesto, dice, lo que tú pienses. Dice, es que a veces cuando pelean, no, dice, así de una, cuando pelean, no, dijo ella. No, yo no veo que sea espiritual. Pero, ¿y qué crees? Dice, mi esposa le preguntó, ¿y qué crees? O sea que nuestra familia no vale para nada. Dice, fue así, le dijo, o sea que nuestra familia no es nada espiritual, no busca de Dios ni nada. No, dice, yo veo que sí se están esforzando, que ustedes se esfuerzan, dijo aquí Adrián el pequeño. Como digo, él es más espontáneo, él dice las cosas, ¿sí? Pero así dijo, yo veo que se están esforzando. Y nos puso un ejemplo, ¿no? Pues estábamos, no era discusión ni nada, haciendo la clase, y estábamos un rato, y por alguna razón yo alcé la voz, que es lo típico en mí, ¿no? Alzar la voz. Y mi hijo dice, es que ahorita gritaste, papi. Yo, para ellos era eso, o sea, ahorita gritaste. Oye, está bien. Y toca pedirles perdón en ese momento, ¿no? Pero preguntémosles a ellos son los principales que ven si están viviendo en un hogar espiritual o no. ¿Sí? Veamos de veras qué estamos haciendo, qué estándar estamos teniendo en nuestras vidas. Me encantó a mí esta parte, ya digo, porque veía que son puntos muy certeros de lo que vemos. Y volviendo a la escritura, ¿no? Estamos siendo hipócritas con nuestros hijos. Estamos viendo en ellos enseñando una cosa y ellos no están viendo lo que enseñamos en el hogar. Dice acá, lo que los niños necesitan ver en nosotros no es la perfección. Y es lo interesante, dice, eso es el papel de Jesús. ¿Sí? Jesús es perfecto, nosotros no somos perfectos. Los que necesitan ver en nosotros es autenticidad y sinceridad. O sea, eso es lo que los hijos van a llevarse en su corazón. No todo lo que les hemos enseñado, no toda la Biblia que sepan, que es bueno que escribamos, como decía las dos escrituras al inicio, que se aprendan de memoria y todo. Pero ellos lo que van a tener que ver en nuestra vida es que seamos auténticos, que seamos sinceros. Que cuando vayamos, hablemos con ellos y les pidamos perdón. Cuando nos hemos discutido como pareja, seamos honestos. Mi hijo nos cuesta todavía. O sea, seamos honestos, no decir, no pasa nada, no, sino seamos honestos. Y ahí es donde entra en juego, dice acá en el libro, lo espiritual, la espiritualidad. ¿Cuán espiritual estamos siendo para ser auténticos? ¿Cuán espiritual estamos siendo para ser sinceros? Solo pongámonos a pensar para respondernos esta pregunta. ¿En este momento invitaríamos a alguien a nuestra casa? ¿Estamos dispuestos en general? ¿Irían a nuestra casa? No hay ningún conflicto, no hay ningún problema. O sea, no es cuestión de las cosas que estén desordenadas en la casa. No se preocupen. Están en fiesta, tranquilos. Pero más allá de eso, ¿cómo vas a recibirlos? O sea, ¿vamos a ser auténticos en la sonrisa? ¿Vamos a recibirlos? ¿Vamos a ser honestos con lo que nos está pasando? ¿Estamos dispuestos, como digo, a llevar a alguien este instante? No después que hablemos, me siento bien, sino este momento. ¿Estamos siendo espirituales? Acá en el libro dice, como padres debemos estar buscando caminar sinceramente con Dios.
nuestra vida personal de oración, nuestro estudio personal de la Biblia, nuestros esfuerzos de vivir correctamente, todo esto nos va a hacer personas genuinamente espirituales. Si vuelvo a repetir, nuestro estudio personal de la Biblia, nuestros esfuerzos de vivir rectamente, sigue acá, todo esto nos va a hacer personas genuinamente espirituales. Sigue el libro. Si nuestros hijos ven que constantemente invertimos tiempo en el estudio personal de la Biblia, que nos dedicamos a la oración, que estamos tratando de llegar a ser como Cristo y que con humildad reconocemos nuestros defectos, ellos sabrán en sus corazones que estamos tratando de ser personas que estamos enseñándoles a ser. ¿Sí entendemos, no? O sea, ellos tienen que ver en nosotros cuántas veces en la mañana nos arrodillamos. O sea, y no decirles ahí afuera, o no, es que yo oro antes que ellos se despierten. No, es la manera de mejor enseñar, mis hermanos. Que ellos nos vean orar, que ellos nos vean ayunar. ¿Cuántas veces hemos ayunado por nuestros hijos? Y que ellos sepan, estoy ayunando por ti, porque te vaya bien en las pruebas, porque cambies en esto, porque cambie tu corazón. Pero no porque a veces ayunamos y nos pasa eso, queremos algo difícil. No, que vean que nuestro amor es ese, que los amamos tanto que ayunamos por sus necesidades. Sí, que los amamos tanto que nos sentamos 2 horas para hacerles un estudio exclusivo para ellos. Ese es el amor, o sea, que ellos quieren ver. Que los amamos tanto que nos hemos aprendido canciones para ellos, para nuestros hijos. Y no importa las edades. Yo sé que acá también vemos personas que haya hijos grandes y todo, ¿no? Y no pierdan la esperanza de eso. O sea, en estas fiestas es bueno porque llegan todos a casa. Todos los hijos, grandes, chiquitos, los suyos, los de los otros. ¿Por qué no tener esa oportunidad para sentarte con ellos? Y enseñarles que tu hogar es un hogar espiritual, que se vive espiritualmente. ¿Sí? Y les quiero volver a leer la escritura de Marcos 6 para que nos vayamos grabando. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Mateo 6, 5, 6, perdón. En las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Esto viene desde adentro, mis hermanos. Vuelvo a repetirles, la familia espiritual la formamos desde adentro, de quiénes somos nosotros y quiénes queremos que nuestros hijos sean. Y para eso el libro nos da una guía de qué necesitamos para ser familias espirituales. Nos habla, vamos a tratar un poquito esos temas: oración en la familia, estudio bíblico familiar y conversación espiritual y adoración en familia. Mi esposa con ustedes. Como ven, no ha sido fácil este capítulo. Y no es fácil porque obviamente cada uno de nosotros, aunque vivimos en una comunidad, venimos los miércoles, estamos los domingos, tenemos discipulado, muchas veces nosotros no reconocemos al enemigo que está poquito a poquito calando en nuestras vidas. Y necesitamos ser muy astutos y muy urgentes. A mí me impactó muchísimo el leer esto que les voy a compartir. El camino es el gran desafío de la vida. Las familias que se mantienen fuertes en el Señor toda la vida son aquellos que aprenden el arte de controlar el cambio. O mejor dicho, aprenden el arte de dejar que el Maestro los guíe a través de ese cambio. Es nuestra observación que las familias que no han hecho bien espiritualmente son a menudo aquellos que no han mantenido a Jesús en el centro de su familia a través de los tiempos de su transición. Por el camino perdieron de vista al Señor y su plan para su vida. No dejes que pase eso en tu vida. Lo que Raúl transmitió en esta primera parte es que necesitamos trabajar internamente. Primero ser, no parecer. Y esto es tan importante en la vida cristiana. Yo estoy tan agradecida porque en este tiempo Dios me ha dado la frescura de estar con una niña que amo con todo mi corazón. No tuve hijas, Dios no me dio hijas.
pero esta niña tiene la honestidad a flor de piel y puede hablar de su corazón con mucha libertad. Y hace preguntas que yo me preguntaba a esa edad. Y con las preguntas que esta niña hace, yo puedo mirar las bases en las que yo construí mi vida y a donde no debería volver. Y con eso, yo tengo una escritura que le decía a mi esposo justamente, si hay tantas familias que se identifican porque, como Raúl les ponía el ejemplo, ¿verdad? Tanto afuera como dentro de la iglesia hay familias que aprecian el conocimiento, hay familias que aprecian la prosperidad, hay familias X y esa situación. Pero yo quiero ser esa familia que habla en Josué 24:15. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y es algo que a mí personalmente me parte el corazón, porque ustedes saben que nosotros hemos servido en la iglesia siempre, los 20 años, en mi caso, mi esposo los 21 años. Y cada oportunidad que viene de Dios, como estar en niños, o estar en el ministerio de jóvenes, o participar con los universitarios, o apoyar a solteros, o estar en casados, o estar en Job, o donde Dios permita, simplemente es porque tu corazón debe ser transformado. Y es ahí que yo, por eso seguí parvularia, porque a mí me tocó el ministerio de niños. Y aunque yo me gradué de socióloga, finalmente, por servir a Dios, yo estudié parvularia. Y fue entonces que ahí sí pude servir con mejor herramientas en el ministerio de niños. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque no debemos conformarnos con un cristianismo light, con una vida sin confrontarnos. Por eso fue tan bueno traer a nuestros hijos, que ellos sean el termómetro de lo que está pasando. Porque podemos escuchar de muchas personas hablar de nosotros. Tal vez no en nuestra cara, tal vez detrás o a través de alguien. Pero no hay nada mejor que tus hijos que te conocen, que viven contigo, que conviven el día a día, te digan las cosas. Y eso para mí el día de hoy fue maravilloso. Y esto que les hablaba de seguir parvularia me ayudó a entender y comprender y poderles transmitir esto también, que el libro, yo decía, ahí está. En eso mismo debemos trabajar nosotros como familia e inspirar también y hablar con más familias. Cuando nosotros, y habla de las transiciones, ¿verdad? Tenemos niños pequeños, ¿cuál es nuestro rol? Proveer, enseñar y dar valores. Van creciendo y la tarea se aumenta. Eso mismo, más comenzar a hablar de sexualidad. Y muchas veces no lo hablamos. Hoy pasé almorzando con mis hijos y les hablaba de algunos temas y uno de ellos me dijo, mami, no hablemos de ese tema en este momento porque estamos almorzando. Dije, está bien, amor. Después digo, ¿podemos retomar la conversación? No, esa conversación no quiero hacer con mi papá. Estos ritmos que los hijos te ponen no son para manejarte, sino más bien uno como adulto, poder entender cómo ayudar a tu hijo. Y eso es importante, el respeto uno a uno, pero uno con experiencia poderle animar, ayudar y llevarle a Dios. Pero qué importante esa pausa, ¿verdad? Porque en mi caso, no sé ustedes, pero yo como docente, como maestra, tengo eso en la mente. Tengo que educar, tengo que mostrar, tengo que decir, tengo que hacer. Pero en este tiempo estaba aprendiendo internamente que el control tiene Dios y no yo. Y esto de soltar, de ir a Dios, de orar, me ha dado la paciencia, la espera, la pausa para ir a mis hijos. Porque mi naturaleza es muy diferente, muy distinta. Y si alguien se está durmiendo es porque en realidad no debería estar aquí escuchando esto. Pero el que está aquí y pone toda la atención, sé que al ponerlo ustedes en práctica van a mejorar hábitos dentro del hogar. Algo que nos pasa en jóvenes y universitarios y quiero ir a la Biblia, porque tenemos que ser bíblicos, porque me encanta ser bíblica. Colosenses 3:23 al 24. Olguita, ¿me ayudas? Del 23 al 24. Fuerte, Olguita. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor, a Cristo es el Señor servicio. Exacto. Todo lo que hagamos, chicos, no nos vamos a equivocar si lo hacemos con amor. Si no lo hacemos con amor desde adentro, no vamos a poder transmitir eso. Porque mi esposo bien lo dijo, los chicos perciben así, a leguas, si somos honestos y sinceros. Otra escritura que quiero ir, justamente está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y esa la quiero leer yo. ¿Me ayudas, Catita, porque mi esposo no? Deuteronomio 6. Y en honor al tiempo, 6 del 4 al 9. Gracias. Dice la Biblia: escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios, escucha, Quito. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso se refiere a uno, es decir, uno mismo debe tener esa convicción. Y después de eso, ¿qué dice? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Es un mandato, no es algo opcional. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. No es opcional, todos los días enseñar a nuestros hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Fallamos cuando somos familias controladoras. Cuando nuestros hijos ya no tienen 2, 3, 4, 5 años. Ya tienen 15, 16, 20, 23 años comunicados. No podemos nosotros querer cosechar aquello que no sembramos. Si no sembramos palabra de Dios, que ellos lo sientan apasionadamente, no vamos a recibir de ellos unos frutos de devoción a Dios. Quien impide que nuestros hijos sean discípulos somos nosotros, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de humildad, por no ser vulnerables y por querer que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, realmente esta escritura tiene fuerza, porque en ningún momento te está diciendo controla a tus hijos, exige a tus hijos, no escuches a tus hijos, impon a tus hijos. Dice, escucha, Israel, lo que te digo. A nosotros es personal el llamado. Dios es el único Señor, es a Él al que deben respetar, es a Él al que deben obedecer. Cuando vean que nosotros amamos a Dios de todo corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Alguien me preguntó, Katy, ¿qué estás preguntando a tus hijos si no se aburren de venir a la iglesia? Claro que les he preguntado, pero algo que es una condición de mi esposo, es nuestra condición, es que nuestros hijos van toda la vida a saber que nuestro trabajo ministerial es lo que se ha sembrado en su corazón. Ellos, cuando sean grandes y decidan ser discípulos, tendrán eso en su corazón grabado. El amar a Dios, el servir a Dios, el estar dispuestos a lo que Dios quiera en nuestras vidas, hacer su voluntad. Por eso hay que grabarles en su corazón cómo, que nos vean hacer. Debemos ser ejemplo, debemos mostrarles cómo hacer. Y sobre todo, hablarles en todo tiempo. En la noche, en la mañana, cuando salgas con ellos, que sean tiempos de calidad. Yo aprecio tanto los que tenemos tiempos con nuestros hijos, los que salimos en cita con ellos, los que estamos incluso en un tiempo de familia donde no hablamos los adultos, sino que escuchamos a los chicos. Aprecio tanto cuando nosotros atamos a nuestra mano la Biblia, en lugar de solo la varita. Cuando atamos a nuestro corazón, escribiendo en nuestra casa y por donde estemos, las escrituras, porque están grabadas en nuestro corazón. Y eso quería compartirles. Esto me ayudó muchísimo a mí y espero también haberles transmitido. Y por favor, vuélvanlo a leer, porque cada uno de nosotros sé que vamos a seguir aprendiendo con estos devocionales maravillosos. Gracias, Reina. 10 minutitos más, chicos, y nos vamos, tranquilos. Permítame, sí. Nada más, yo creo que todos tenemos el libro, ¿no? Y no sé si ya lo hemos leído, este capítulo 8.
¿Nadie ha leído el 8? Ah, qué bueno, qué bueno. Lean el 8. Habla aquí justamente de los pasos para tener una familia espiritual. Les voy a ir puntual. Es la oración en familia. Es algo muy importante. Algo que me impactó del comentario dice acá: debe ser algo que nuestra familia hace fácilmente, con frecuencia, de forma natural. O sea, debe ser algo que lo hagamos espontáneo. O sea, sí, debemos tener en el desayuno nuestra oración, en la cena, en la noche, tiempos de familia, pero debe ser algo natural. Así como para ellos es natural, yo aprecio mucho de mi hijo Adrián, para él es natural llegar a casa y hacer sus tareas, sin que nadie le diga nada. Para él es natural eso. Como para mi hijo Laszlo es natural llegar a casa y preguntarle a su mamá: ¿comiste? ¿Te sirvo? ¿Te ayudo? ¿Te doy? Son diferentes. Para él es natural eso, todos los días. Entonces, así mismo debe ser la Biblia con nuestros hijos. No algo que sea tiempos de leer la Biblia, este momento sirve leer la Biblia, sino que sea algo totalmente natural. Las escrituras que mi esposa estaba comentando les dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alertas y perseveren en la oración por todos los santos. Efesios 6, 18. Aquí habla de que todo el tiempo debemos ir, no solamente momentos especiales para orar. Si te vas caminando, ¿por qué no le dices a tu hijo: oremos? Si sales en la bicicleta, cantemos, oremos. Una oración a cantar con él. Si vas a hacer deporte, hagámoslo. Que sea algo espontáneo, como caminar, como dormir, como tal vez sus tareas. Como digo, la oración tiene que ser algo propio ya, algo esencial, algo vital, algo básico. No puede ser algo que nosotros y nuestros niños vean como una obligación. Tengo que orar, mi tiempo con Dios, tengo que hacerlo. Aún nosotros, ¿es algo vital para nuestras vidas? Si es vital para nosotros, si entendemos lo que es vital, ¿no es cierto? De vida o muerte, algo vital, también va a ser vital para ellos. Pero si no es vital para nosotros la oración, tampoco va a ser para ellos. Cualquier momento, como decía mi esposa, es bueno para hacer esto. También nuestro estudio bíblico familiar y conversación espiritual. Hay veces que nosotros, cuando queremos mostrarles la Biblia, dice aquí en este libro, o cuando queremos hablarles de Dios, cambiamos de tono. A ver, siéntate, voy a hablar, te voy a sacar la Biblia. Ya no es el mismo tono chistoso, lo que sea, ¿no? Y acá dice un comentario interesante: no cambies tu voz en la de tono sagrado, santurrón, cuando menciones la Biblia. No limites tus referencias a las escrituras en la conversación cuando estás corrigiendo o disciplinando a tus hijos. ¿Sí entendemos? O sea, muchas veces usamos la Biblia: a ver, la Biblia dice esto, te portaste mal, y ahí les enseñamos. O te quiero enseñar esto. Y dice acá esta palabra, ¿no? Con un tono santurrón. ¿Sí? Como, uy, ya va a hablar de algo, un tono sagrado, ya me va a hablar. No puede ser eso así. La Biblia tiene que ser para nosotros un lenguaje natural, como lo de los chicos, ¿no? Chévere, mi ñaño, mi brother. Hoy se han inventado una nueva palabra, Miguel o algo así se dice, que están los chicos. Pero para ellos es natural, entre los jóvenes, mijí, bueno, hay tantas palabras. Pero para nosotros debe ser la Biblia así, una conversación natural. Que nuestras palabras sean bíblicas. No mostrarnos religiosos. ¿Y de dónde viene eso? Cuando tú desde adentro vivas así. Porque si no vas a sonar religioso, ¿no? Un fanático de la Biblia, que hable solo de Biblia con todo momento. Tiene que ser algo tuyo, tu lenguaje, porque tú lo vives así. Dice acá: ellos ven que caminar con Dios es real y que no está reservado para los súper religiosos. Ven a Jesús, que no debe ser aislado en un segmento de tu vida, sino que es nuestra vida. Eso tienen que ver nuestros hijos. Que no es un segmento aparte. Somos discípulos, pero nuestra vida es esta. ¿Sí? O para súper religiosos. Le decía a mi esposa, para nosotros es complicado eso, ¿no? Porque ellos, tal vez nuestros hijos pueden pensar: ah, no, es que ustedes son internos, ustedes ahora están a cargo de la iglesia, ustedes han liderado siempre, ustedes necesitan de la Biblia, necesitan orar más, necesitan ayunar. Pero yo soy común y corriente, ¿para qué necesito? Para nosotros es un gran reto eso, porque sí, es parte de nuestra vida espiritual y de nuestro trabajo ser muy espirituales y buscar en Dios todo.
Y ellos pueden entender, es que porque ellos viven de eso, trabajan para eso. Para nosotros tenemos que hacerles entender que no es la realidad, que no es por el trabajo, por nuestra vida, es porque es vital, es porque es una esencia en nosotros. Igual en cada uno de nuestros hijos debemos ver eso, que es algo que ellos lo tienen que hacer, como les digo, no con un tono ya santurrón, religioso, ¿no? O no reservado solo para los líderes, un devocional especial, no reservado solo para quien dirige una charla o quien disipula a este papi. Y los hijos son así, sí les ha tocado, ¿no? Les cuento, mi hijo, le digo, mi hijo, les contamos, vamos a liderar estos veces la iglesia, estamos encargados, así les dije. O sea que van a ser jefes. Así de serio. No. Nosotros somos jefes de los niños. Así de serio. Así de serio. Tenaz, ¿no? O sea, para ellos ya digo, necesitamos hacerles entender que no es cuestión de posición, es cuestión de que tu vida tenemos que vivirla así. Ese es el segundo punto, ¿no? Y debe ser algo normal la conversación espiritual y un estudio bíblico. No sentémonos, hoy vamos a hablar de la pelea. La pelea dice esto, sino conversar. A ver, mira, ¿qué piensas de la pelea? Conversemos. ¿Qué piensas de, como decía mi esposa, de cosas sexuales a ciertas edades? Que sea algo normal, que sea algo que fluya sin necesidad de forzarnos, para que ellos puedan estar sintiéndose bien. Y el último punto que habla acá es la adoración en familia. Dice acá, algunos de tus momentos más efectivos, inspiradores y agradables en la edificación de tu familia ocurrirá durante estas ocasiones especiales de adoración familiar. Reunir a toda la familia para cantar, orar, estudiar la palabra y compartir sus corazones formará parte de sus recuerdos familiares más preciados. O sea, eso va a ser increíble, ¿no? Que ellos ya cuando tengan sus hijos se acuerden, es que mi papá me enseñó a orarle a Dios así tan apasionadamente. Acordémonos nosotros de las bonitas cosas que nos enseñaron nuestros padres en nuestro trabajo, en los tiempos de familia, tal vez a cantar, tal vez a perdonar, tal vez a rezar, no sé. Pero se nos quedó grabado esos momentos especiales. Para ellos tiene que quedarse algo grabado. Esto es que siga no solo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. De lo contrario, nuestro trabajo va a quedar a medias. Pero tiene que ser así un recuerdo especial, ¿no? Es que mi papá nos tocaba cantar todas las mañanas. Es que nos obligaba a ir al coro, nos obligaba a ir a los niños, nos obligaba a ir acá. Que sea de ellos como, qué bonito recuerdo, qué especial que mi familia se formó alrededor de esto. Dice acá, las metas más importantes son hacer que los tiempos divertidos sean energéticos y reales, y realmente utilizar la palabra de Dios para cubrir las necesidades. Van a tener muchas necesidades. Hagamos que nuestros hijos vayan a la palabra de Dios, a la oración cuando ellos lo vean. No que vayan a buscar soluciones en nosotros. Como decía mi esposa, que su Dios sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no nosotros. Para algunos puede ser el Dios nosotros. Y ese Dios se les acaba a los 15, 16 años después. Porque abren la vista al mundo los chicos. Y a ver, mi papá no ha sido así, a veces ese super hombre, ya no es ese Superman, ya no es ese Dios. Si estamos por ese lado de que ellos nos vean a nosotros, primero, como decía la escritura anterior, no somos perfectos, eso es para Jesús. Segundo, les va a quedar corto. Ellos tienen que aprender a Dios a ver, en sus problemas, en sus necesidades, que vayan a orar. ¿Y cómo lo van a hacer? Viéndonos a nosotros. Si vemos que nos pasa, nos enfurecemos, decirles, voy a orar, voy a hablar con Dios. No que le digas, ora cuando te sientas mal, sino que te vea, mi mami hace eso, mi papi hace eso. ¿Tienes un problema en el trabajo? Mi hija, voy a orar, déjame orar porque Dios tiene que ayudarme a solucionar este problema. Que vayas y ella vea, mi papi está buscando que Dios le solucione. No que busquemos personas. Esto es de Dios, mis hermanos. Eso es formar familias espirituales. Dice acá, ya para terminar, tenemos que ser una familia auténticamente espiritual. Dios debe cubrir las necesidades cuando lo hagas. La adoración en el hogar se convertirá en la piedra angular de la vida familiar. Eso va a ser el centro. Cuando Dios lo busques para todo, tú primero, acuérdate, tú primero. ¿Es primero para ti Dios? ¿Vas a la Biblia? ¿Vas a la oración? ¿Vas al discipulado y en ese orden? ¿Sí? ¿Vas así? ¿Lo haces? ¿O tú eres el superhombre que solucionas todo? Porque los chicos también, ¿no? Y lo solucionan mal. Les vuelvo a contar, mi hijo la otra semana le hemos dicho, mi hijo, no se peleen en clases.
Cuando me llaman del colegio, Paz, ¿qué pasó? ¿Su hijo se peleó? Churros, nosotros, el asno no, que la vida. La verdad que no. Dice, papi, verás, te cuento, me dice. Es que vino uno chico más grande, como de 3 años más, dice, y me pegó. Yo subiste la mano así, dice, no sé, me dice así. Y lo peor es que el otro chico le abrió el ojo. Y mi hijo estaba rota la mano, no, el dedo estaba mal, todo, ¿no? Pero él, de ahí dice, papi, sí me equivoqué. Le digo, ¿qué tenías que hacer? Orar, papi. Pero necesitó más todavía, porque tal vez ha visto eso que uno se esfuerza y todo, necesitó más. Entonces, sí necesitamos darle herramientas a ellos. Y es nuestra, como decía mi esposa, si ellos no son discípulos o si pasa algo, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? La familia debe ser auténtica. La hipocresía en los padres puede desilusionar a los hijos, dice acá, y matar su espiritualidad, su fe, y funcionar en un nivel externo con ellos. Puede provocar lo mismo, pero si nosotros como padres somos espirituales y si edificamos nuestra familia en consecuencia, la posibilidad de que nuestros hijos algún día decidan seguir al Señor será mucho más grande cuando lo hagamos desde adentro. Que vivamos nuestras vidas desde el interior hacia afuera, no al revés, no desde afuera hacia adentro, desde el interior hacia afuera, y enseñemos a nuestros hijos acerca de Dios, que Él sea el centro, desde nuestro corazón a los suyos. Esto es hablar de corazón a corazón a los niños. ¿Sí? Es un reto grande para mí. Esto es interno. No sacamos nada sabiéndonos mucho la Biblia. Si internamente no somos, no podemos decir a los chicos que sean. Sí, por nuestra parte, gracias con mi esposa. Espero que haya ayudado y que puedan ver el capítulo 8. Muchas gracias.